Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que estén viendo el video. Hoy vamos a estar viendo un pasaje de Amós, el pasaje de Amós 8. Antes de leer, vamos a hacer una pequeña introducción de Amós. Aunque es el capítulo 8, siempre hacemos introducciones en el capítulo 1, no está de más poner un poco en contexto. ¿Quién era Amós? Es un pastor y productor de higos de la ciudad de Tecoa. La palabra Amós significa carga, justamente la palabra que también se usa para profecía. Es decir, la misma palabra para Mos también se usa para profecía, que es la palabra masa. Cuando empiezan algunos libros proféticos, empiezan diciendo profecía de Jehová al profeta, tanto, ¿no? Esa palabra profecía es carga, es una carga que Dios pone sobre diferentes personas para comunicar al pueblo un juicio muchas veces, o en la mayoría de las veces, ¿no? Eh, ¿Dónde profetizó Amós? Profetizó, aunque estaba Tecoa a unos 16 kilómetros de Jerusalén, muy cerquita de la capital de Judá, Dios lo manda a profetizar al reino del norte. Y allí va. El reino del norte estaba en una situación próspera. Allí estaba el rey Jeroboam II y que había logrado conquistar muchas tierras que Israel había perdido en un momento. Tanto que llegó a conquistar prácticamente lo mismo que había conquistado David y Salomón, exceptuando obviamente Judá, ¿no? Pero era un reino bastante grande. Era un reino además muy próspero en lo material, en dinero, y tenía prestigio a nivel de lo que era todo los pueblos del mar Muerto, ¿no? De toda esa zona. Dicho esto, vamos a empezar un poquito leyendo el pasaje y vemos que Amós entonces va a una ciudad próspera, de mucho movimiento, de mucha gente para la época, ¿no? Hoy día sería una población pequeña, pero para la época era mucha gente, más o menos 350.000 personas en el Reino del Norte, y con un rey muy reconocido. Se dice que fue el mejor rey, Jeroboam II, que tuvo el Israel, ¿no? El Reino del Norte. Así que bueno, allí va a dar palabra de Dios. Vamos a empezar con el capítulo 8, es decir, que tenemos un contexto también en el mismo libro de Amós, donde Amós denuncia sobre todo la injusticia social, cómo se maltrataba al pobre, cómo se le robaba. Y vamos a ver un poquito de esto también en el capítulo 8. Empezamos entonces con la lectura. Dice así: esto me mostró Jehová el Señor, un canastillo de fruta de verano. Así que bueno, tuvo una visión, le mostró una visión a Amós, y era un canastillo, una canasta con fruta de verano, así como la que llevaba Caperucita Roja a su abuela, ¿no? Es una canasta con mucha fruta, y esto nos podría dar una noción de algo con vida, ¿no? Algo que tiene vida, porque imaginemos esos manjares, esas mesas llenas de frutas que brillan, ¿no? En el verano, y nos da una idea de algo vivo, de algo rico, de deleite, de un disfrute, de un momento lindo en nuestras vidas. Pero esta canasta tenía algo en particular, ¿no? Acá hay un claro juego de palabras que en el hebreo riman, y Dios está haciendo un jueguito con estas palabras. Fíjense que eh, acá dice verano, la palabra verano es kashish, esa es la palabra para verano. Y el versículo 2 dice, y me preguntó, ¿qué besamos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Es algo muy dice, bueno, eh, ¿por qué Dios le pregunta qué ves si se lo está mostrando, no? ¿Qué ves? Y lo que veo es lo que hay, un canastillo con fruta de verano. Vuelve a decir la palabra kashish. Pero acá hay una intención de Dios cuando le pregunta qué ves. Porque enseguida va a ser este juego de palabras que dice, y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. Y la palabra fin es Hakesh, Hakesh, Kashish, Hakish, Hakish sería, ¿no? No Hakesh, Hakish, esa es la palabra para fin.
Entonces lo que está haciendo es una rima, un juego de palabras que a nosotros nos cuesta mucho entender en el español, pero que los hebreos lo entendían muy bien. Así que hace una rima. Así que esa fruta de verano la compara y es un paralelismo con el fin. Decimos, bueno, eh, es que la fruta de verano se descompone muy rápido también, ¿no? Ahora nos ha pasado acá en casa que tenemos, bueno, tenemos una heladera que tiene casi 60 años. Esas heladeras que para cuando uno se muda necesita traer 4 o 5 peones solamente para cargar la heladera, porque tiene un motor, el motor es más pesado que toda la heladera y es gigante. Y bueno, bastante fiel ha sido con nosotros, ¿no? Y hasta ahora por lo menos ha enfriado. Pero ya hace unos meses que ha dejado de enfriar y bueno, tenemos estos problemas con las cosas que compramos, ¿no? Ponemos en la heladera y estos días de calor se nos ha podrido algunas frutas, algunas cosas, pusimos carne y también lo mismo, así que sabemos lo que es los días de calor, los días de verano, ¿no? Todo lo descompone más rápido. Y imagínense en ese tiempo donde estas heladeras tampoco, por más que es vieja mi heladera, no es tan vieja como para llegar a la época de Amos. Allí no había heladera, no había nada. Y la fruta se descomponía rápidamente. Así que dice, bueno, esa fruta de verano madura, que está madura y exquisita para comer, se va a pudrir. Entonces, da una imagen de la abundancia que había en el norte, en el reino del norte, una abundancia económica, una abundancia en prosperidad, de éxito, de personas reconocidas en el lugar, pero una abundancia que se iba a descomponer rápidamente como la fruta en el verano. Dice, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. Y además agrega, no lo voy a tolerar más. ¿Y qué significa esto? No voy a detener y a retener más mi juicio sobre Israel. Dios estaba siendo bueno y misericordioso con Israel. Había parado su juicio porque quería darle una oportunidad. Pero dice, ya no voy a aguantar más mi juicio. Ya les había dado muchas oportunidades, pero ellos no habían reaccionado. Así que no lo voy a tolerar más. Acá se acabó todo. Dice el versículo 3, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. Los cantores del templo es algo raro de leer en Amós profetizando en el reino del norte, porque uno dice, ¿qué templo? El templo está en el reino del sur, en Jerusalén, sí, en el reino en Judá. Entonces, cuando vamos a los originales, se refiere a los cantores en lugares espaciosos, por lo que se cree de que eran los cantores del reino, ¿no? Los que rondaban por los palacios cantándoles al rey, no los cantores del templo como podríamos pensar los levitas, ¿no? No. En este caso no eran levitas, eran personas que se dedicaban a la música y alegraban a la realeza. Esto puede ser una interpretación. Otra interpretación es que cuando llegan los asirios para deportar al pueblo de Israel, muchos de Israel, del reino del norte, escapan hacia el reino del sur. Y en el reino del sur sí está el templo. Entonces puede ser que haya ese lamento también en el sur, en Judá. Pero podemos entender por el contexto que se da más bien en esta primera ocasión, ¿no? De personas que cantaban al rey para que el rey disfrutara su momento. ¿Por qué nos convence más esta postura? Bueno, porque acá está haciendo un paralelismo entre la alegría que ellos tenían, que parece que cantaban alegres y muy divertido todo, y de ese momento de alegría pasan a un momento de tristeza absoluta. De la alabanza al rey y de los saltos y de la fiesta, pasan a la endecha, al lamento, al canto fúnebre. Por eso dice, y los cantores del templo gemirán. Antes gritaban, disfrutaban, ahora van a gemir en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. Y esto está hablando de cuando llegan los asirios, ¿no? A llevarse
a todo el pueblo de Israel. Eh, es como esas fiestas, ¿no? Que comúnmente sabemos que terminan en cualquier cosa, pero mucha gente se suma a fiestas psicodélicas donde hay diferentes drogas alucinógenas y luces y música y todos parecen que están en un trance disfrutando y qué bueno que está, hasta que llega el silencio. Y cuando se acaba la fiesta, cuando el que estuvo al lado tuyo ya no le importas más, cuando la chica se fue o el chico se fue, cuando quedás vos con vos mismo, cuando ya no se puede figurar, entonces llega el silencio. Y lo único que hay en el silencio en esos casos es tristeza, es desesperanza, es no ver más allá de eso. Todo ese disfrute, perdón, en un segundo llega el silencio y ya deja de valer, pierde todo el valor que tenía. Esto es lo mismo. Había prosperidad, había fiesta, había riquezas, pero en un momento iba a llegar el silencio. Y era un silencio crudo, con personas muertas por todos lados, con gente que era arrastrada hacia el exilio. Hasta acá leímos 3 versículos que nos llevan en el versículo 3 hasta la deportación del pueblo de Israel por Asiria en el 740 a.C. ¿Qué podemos aprender de estos 3 versículos? Que podemos disfrutar de la ausencia de Dios por un tiempo y parece que nada nos pasa. Podemos alejarnos de Dios y parece que podemos prosperar en el trabajo a la vez. Podemos alejarnos de Dios y tal vez nos enriquezcamos económicamente o ganemos un puesto de trabajo que hace mucho que estamos buscando o nos llamen para abrirnos una puerta en una empresa o no sé, nos va bien, nos va bien. Y entonces mejor me quedo lejos de Dios, porque lejos de Dios yo puedo tomar mis propias decisiones, no tengo que hacerle caso a la palabra de Dios, no tengo que dar cuentas, y entonces puedo pecar tranquilo. Y me quedo en esta condición, yo estoy bien. Pero ¿hasta cuándo podemos estar bien lejos de Dios? Porque un día nos puede pasar como al reino del norte, de la prosperidad, de la abundancia, del disfrute, de lo psicodélico, de estar en otro mundo lejos de Dios. En un segundo Dios puede decir, no lo voy a tolerar más. Y puede venir el debacle, puede venir la crisis a nuestra vida. Y ahí vamos a pasarla mal. Si podemos sacar un mensaje claro de esta prédica es aprovechar a Dios y a su palabra, como vamos a ver después, hoy. Dios es para hoy, la santidad es para hoy. Cada segundo de tiempo que perdemos lejos de Dios es un segundo de tiempo donde arruinamos nuestra vida. Y esto lo vamos a estar viendo a la medida que avancemos en el pasaje. Versículo 4. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos, estos son los humildes, ¿no? Y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan? Entonces achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo. Fíjense que acá hay varias cosas, ¿no? Primero dice, ¿cuándo pasará el mes? Ahí se está refiriendo al Rosh Hodesh, que es una fiesta que significa el primer día de la semana, el primer día del mes, perdón. Es la fiesta de la luna nueva. El calendario hebreo es un calendario lunar y comienza cada mes con el primer día de luna nueva. En ese primer día es el Rosh Hodesh perdón, y ahí se hace una celebración, se tocan los shofares, y bueno, se cree que por lo menos en esta época, se comparaba con el Sabbat, con el sábado, y
no se trabajaba ni se hacía ninguna tarea en este sentido. Entonces yo decía, bueno, ¿cuándo va a pasar la fiesta de Luna Nueva para que podamos vender el trigo? Sí, pero de una forma muy especial, ¿no? ¿Cuándo va a pasar? Después dice la semana, y la semana se está refiriendo justamente al Sabbat, al sábado. Es decir, el mes al Rosh Hodesh y la semana al sábado. ¿Cuándo van a pasar estos días que no podemos trabajar? ¿Para qué? Dice, qué responsable esta gente, está buscando que pase estos días para poder trabajar. Son gente, le gusta, son responsables, le gusta ganarse su pan. En primer lugar, esos días eran días para conectarse con Dios, ¿no? Para tener, profundizar nuestra relación con Dios, tenían esos días especiales, ¿no? Como nosotros que a veces necesitamos apartarnos y aflojar un poco de las tareas para acercarnos un poco más a Dios. Y ellos querían que esos días pasen rápido, ¿no? No les interesaba mucho. Pero cuando venía el día de trabajo, miren lo que hacían. Dice, abriremos los graneros de pan. Bien, hasta ahí todo bien. Abrieron los graneros de pan para vender. Entonces, achicaremos la medida. Bien, ya empezamos con esto, ¿no? Achicar la medida era achicar el EFA. ¿Qué era achicar el EFA? El EFA era, bueno, era una medida más o menos que iba desde 22 a 45 litros. Esto depende de la región. Tenía diferentes medidas según la región en que habláramos, pero tenía como unas jarras grandotas, unos tanques, si se quiere, donde allí todo el líquido se ponía y se suponía que tenía esa medida, ¿no? La medida establecida. Vamos a ponerle 30 litros. El tema es que lo achicaban, y lo hacían más chico, decían que era de 30 litros, pero no eran de 30 litros, eran de 27. Entonces, ellos te vendían un EFA de 30 litros, uno pagaba 30 litros y te daban 27. ¿Se entiende? Te estaban robando. Clarito, achicaban la medida y uno no tenía forma de saber si era de 30 o de 27. Así que lo que hacían era, vendían menos de lo que decían que te estaban vendiendo. Unos chorros, ¿no? Y bueno, la viveza criolla, diríamos nosotros por acá, por esta zona, ¿no? Viveza criolla. Vamos a hablar un poquito de eso también más adelante. Después, ¿qué más hacían? Subiremos el precio, dice. Aumentaban el ciclo. Esto es lo mío. Subir el precio es aumentar el ciclo. ¿Qué era el ciclo? El ciclo es una forma de medir el dinero. Así que, por ejemplo, no había, como ahora, monedas, ¿no? Monedas que tenían su valor, sino que la plata eran objetos de plata, el oro eran objetos de oro y se pesaba. Entonces el ciclo era una forma de introducir esa plata y ese oro y decir, bueno, esto es un ciclo de plata, un ciclo de oro, ¿no? Cuando se llenaba esa medida. Entonces, cuando aumentaban el ciclo, te decían, esto es un ciclo, pero era mucho más de un ciclo. Hacían al revés que lo que vimos recién, ¿no? Con el EFA. Entonces el ciclo lo aumentaban y uno tenía que poner más plata y más oro para llegar a un ciclo. Entonces, esto era otra viveza criolla, ¿no? Dijimos que al principio vendían menos de lo que decían, ahora cobraban más de lo que te daban, cobraban más de lo que decían que estaban cobrando, ¿no? Te decían que están cobrando un ciclo, pero están cobrando un ciclo y medio. Eran lo que llamaban los ciclos falsos, ¿no? Después dicen, fíjense en el versículo 6, que dice, compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. ¿Esto qué era? Que ellos eran prestamistas, ¿no? Te prestaban plata a vos, que eras, cuando dice a los pobres, estos no son pobres de dinero, ¿no? Estos son más bien desvalidos. En algunas traducciones dice desvalidos. Son gente que no son reconocidas en la sociedad, que no pasa nada, que les puede pasar por encima y nadie los conoce igual, ¿no? A estos desvalidos les prestaban plata. Decían, mira, Dani, yo te doy 10.000 pesos. Y entonces, yo sé que vos no me los puedes pagar, pero cuando no me los puedas pagar, entonces ya sos mío y te esclavizo. Entonces ahora pasás a ser mi esclavo. La garantía es que si no me pagás, sos mi esclavo. Eso hacían con esta gente. Y a los pobres
a los necesitados, los que no tenían dinero, a veces, fíjense que lo que dice, ¿no? Y a los necesitados por un par de zapatos. Ellos le daban un par de zapatos y si no se los pagaban, los hacían esclavos por un par de zapatos. Es decir, el negocio era ser esclavos. Ellos prestaban para esclavizar, no para que le devolvieran la plata. Después, ¿qué más dice? Y venderemos los desechos del trigo. Sabemos todos de que los desechos del trigo, lo que caía del trigo en el campo cuando se recogía, eso se tenía que dejar para los pobres. Eso estaba en Levítico, claramente Levítico 19, decía que todo lo que caía, los pobres podían espigar el trigo de lo que había caído, de lo que sobraba, ¿no? Es un mandamiento clarísimo. Sin embargo, ellos no dejaban nada para los pobres. Lo agarraban y lo volvían a vender, ¿no? Jehová juró por la gloria de Jacob, no olvidaré jamás ninguna de sus obras. Esto es interesante porque dice Jehová juró por la gloria de Jacob. ¿Qué es la gloria de Jacob? Es Jehová mismo. Porque saben que para jurar por algo, hay que jurar por algo superior a uno mismo. Yo no puedo jurar por un chicle, te lo juro por el chicle, nadie me va a creer. Pero entonces, ¿Dios por qué puede jurar? Solamente por él mismo, es decir, él lo iguala. Entonces dice, Jehová jura por Jehová, por la gloria de Jacob, que es Jehová. Es decir, jura por él mismo, que no olvidará jamás ninguna de sus obras. Podríamos decir que la viveza criolla no entra en los planes de santidad de Dios. Y como uruguayos tenemos mucho esto de la viveza criolla, ¿no? Nosotros aplaudimos la viveza criolla. Una vez me contaron la historia de unos uruguayos que fueron a Canadá y las casas tenían para una máquina de calefacción, un calefactor, ¿no? Que uno tenía que poner monedas. Entonces iba poniendo monedas y calefaccionaba la casa. En Canadá, grados bajo cero, ¿no? Y estos uruguayos hicieron moldes de moneda con hielo y los iban poniendo en el calefactor. Y claro, entraba, parece que tenían el peso muy parecido, se prendía el calefactor y con el mismo calor se evaporaba el hielo. Entonces, cuando era una empresa privada, ¿no? Entonces la empresa privada pasaba cada tanto a recoger las monedas de la máquina. Pero cuando abrieron el calefactor, no había nada y la casa estaba muy calentita, ¿no? Y ahí nos conocieron por uruguayos, viveza criolla, ¿no? Y esto de la viveza criolla en Uruguay está muy de moda, ¿no? El que te puede hacer una trampa acá, el que te puede sacar algo por acá, el ser inteligentes para algún tipo de trampa que nos favorezca. Pero por más que seamos uruguayos, somos hijos de Dios. Y tenemos que dejar de lado la viveza criolla. Lo usamos mucho en el fútbol, ¿no? El codazo cortito al pecho sin que en la boca del estómago sin que se den cuenta. Le comes los talones de a poquito, ¿no? Todas esas cositas que a nosotros nos gusta, ¿no? De ir haciendo pequeñas cosas que nos favorezcan. Todas esas cosas no entran en el ámbito de la santidad. Dios dice, si un peso no te corresponde y le corresponde a otra persona, ese peso tiene que ser de la otra persona. Es decir, no nos quedemos con un cambio, no hagamos trampa en nuestros negocios, aunque sea por poco dinero. Pues son 10 pesos. Sí, no son tus 10 pesos, son los 10 pesos de la otra persona. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad con respecto a esto, dejar de ser tan vivos y empezar a ser, sobre todo, sinceros, ser santos, transparentes, justos y no quedarnos con nada que no nos corresponda y hacer las cosas bien. La viveza criolla y la santidad no van de la mano. Y cuidado en hacer iglesias que acepten como ambas cosas, como ir negociando. Bueno, ese nada, es viveza criolla, está bien, es algo normal, no pasa nada. Así que cuidado con las cosas que hacemos, pensemos y le agradan a Dios. Esta gente estaba llena de esta viveza, pero a Dios no le agradó. Él juró por sí mismo que no se iba a olvidar jamás de ninguna de estas obras.
Decíamos, ¿no se estremecerá la tierra por esto? Esto es interesante porque en la época de Amós hubo un gran terremoto. Esto se sabe no porque lo inventamos nosotros, sino por estudios que se han hecho unos años después de la predicación de Amós en el Reino del Norte. Hubo un terremoto que es considerado como el mayor terremoto que hubo después de 4 milenios de historia. Es decir, un terremoto muy gigantesco. Eh, y es curioso porque parece que destruyó todo el territorio que rodeaba el Mar Muerto, pero sin embargo no bajó hacia el sur, donde estaba Judá. Es decir, que Judá no fue destruida, pero en el Reino del Norte parece que sacudió todo. Así que es interesante esto, ¿no? Y se ve aquí que es claramente el juicio de Dios. ¿No se estremecerá la tierra por esto? ¿No llorarán todos sus habitantes? ¿Subirá toda ella como un río? ¿Crecerá y mermará como el río de Egipto? Bueno, la crecida del Nilo era muy común, en la época se conocía, ¿no? El Nilo crecía e inundaba todo el valle de Egipto. Después los egipcios supieron aprovecharlo esto y empezaron a cambiar su forma de cultivo, ya sabían cuándo venían las inundaciones y terminaron siendo favorecidos. Eh, no nos olvidemos que estamos en una zona desértica, tener un río allí es una bendición, pero las crecidas del río Nilo, si eran muchas, podían hacer un desastre económico, ¿no? Eh, Así que bueno, esto dice que sus habitantes van a llorar tanto bueno, la tierra va a subir como un río. También se puede interpretar como que el mismo llanto de los habitantes hace que el río este crezca e inunde todas las cosas. No sabemos a qué se refiere, pero se puede estar refiriendo, así como se refirió a terremotos, se puede estar refiriendo a inundaciones, ¿no? Aquel día, dice Jehová, el Señor, haré que se ponga el sol al mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Otra cosa que se sabe hoy día por estudios científicos, no porque nosotros digamos pasó, sino por estudios serios a nivel científico, que hubo un eclipse en el 736 a.C., unos años después de que el profeta Amós eh, dejara de predicar en el Reino del Norte. Es decir, que esta profecía está totalmente cumplida y demostrada por científicos, ¿no? Es una profecía a corto plazo. Amós profetizó esto y pocos años después hubo un eclipse en toda la tierra. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. ¿Vieron el paralelismo, no? ¿Estaban contentos? No lo van a estar más. Cantaban hermosas canciones, ahora van a cantar canciones fúnebres. Haré que toda cintura vista tela áspera, ¿no? De silicio, como en pecado, y que se rape toda cabeza. Esto es interesante porque estaba la costumbre de los exiliados, cuando venía un pueblo como Asiria o Babilonia, o el que sea, cuando los exiliaban, tenían la costumbre de rapar sus cabezas, de rapar la cabeza de los exiliados, ¿no? Eh, Como una forma de reconocerlos, en primer lugar porque se podía mezclar, porque imagínense que eran pueblos grandes, entonces le rapaban las cabezas, lo dejaban pelado y los identificaban como los esclavos, ¿no? Luego de los esclavos rapaban su cabeza. Sí. Algunos tenemos la cabeza media rapada, pero somos esclavos del Señor Jesucristo. Y vamos cautivos hacia su presencia. Muy bien. Y volveré la tierra como en llanto por el hijo único, y su final será como un día amargo. Bueno, si hay algo feo es perder un hijo, pero si hay algo peor que perder un hijo es perder a tu único hijo. Y más en esa época donde el único hijo era la herencia, era el que mantenía la sangre de la familia. Entonces, a ese punto va a ser el llanto, como haber perdido al hijo único. Y va a ser un final amargo. Eh, Bien, ¿qué podemos decir? Bueno, dice, ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y acá empieza a comentar algo muy importante. Pero ¿qué podemos poner como punto 3? Que un día todo va a cambiar. Lo que decíamos hoy. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos disfrutando del tiempo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Nosotros no podemos comparar cómo estamos pasando con nuestra situación con Dios.
si todo me va bien, si estoy bien económicamente, si disfruto de mi familia y mis amigos y estoy bien, entonces mi relación de santidad con Dios está bien. Ahora, si estoy mal, en crisis, y me pasa esto, es que ando mal con Dios. Esa comparación no es correcta. Miren el pueblo del norte, Israel, estaba bárbaro y disfrutaba, pero estaba lejos de Dios. Y si nosotros estamos en esta situación, disfrutando, pero no tenemos una relación íntima con Dios, lo seguro es que sí, un día todo va a cambiar. Un día va a venir el juicio de Dios y los que lo estén esperando, un día va a venir Cristo en su venida y los que lo estén esperando se van a ir con Él. Pero los que están en otra, pensando lo bien que les va en la vida, van a sufrir el juicio. Un día Dios va a venir para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Pero si nosotros estamos en otra, vamos a ser arrodillados. No nos vamos a arrodillar con alabanza, nos vamos a arrodillar con humillación. Y todo va a cambiar. Y ya vamos a dejar de disfrutar esos días hermosos que teníamos. Esta relación no es correcta. Tenemos que saber bien de que estar bien con el Señor es independiente del momento en que estemos pasando en nuestra vida. Es una decisión constante. Si nuestros días están pasando por crisis, dificultades, estemos aferrados al Señor. Si nuestros días están pasando por momentos de prosperidad económica, familiar, estemos aferrados del Señor. No es un termómetro para medir la santidad. La santidad es algo que nosotros elegimos, decidimos tener y tiene que ser hoy. Y cuando lleguemos a mañana, mañana. Y día a día. Es una decisión que tenemos que tomar. Dice, versículo 11, ¿verdad? Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua. Porque nosotros decimos, ¿hay algo peor que el hambre de pan y la sed? Me acuerdo que habíamos predicado Lamentaciones, ¿no? Y la hambruna que estaba pasando el pueblo. Cómo la gente vendía todas sus cosas por un pedazo de pan. Y gente que se moría en el sitio, dentro de los muros, por hambre. ¿Hay algo peor que el hambre del pan y la sed por agua? Sí. Dice, no hambre de pan ni sed de agua. Y no se los dice para decir, quédense tranquilos, sino para decirles, sino algo peor, sino del oír la palabra de Jehová. Va a haber un momento que van a querer escuchar la palabra de Dios y no la van a poder oír. Y van a sufrir hambre de la palabra de Dios. Y van a ir errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Dios y no la van a hallar. Dice, en aquel tiempo las muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y ellos son los más fuertes, los jóvenes, las muchachas, son los que tienen más energía, pero van a desmayar. Porque la palabra de Dios es para hoy. Es para que la vivamos hoy. La relación con Dios es para hoy. Cada día es único y recontra importante en nuestras vidas en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Que pase un día sin que oremos, sin que nos acerquemos a Dios, sin que abramos nuestros corazones. Que pase un día sin que dediquemos una alabanza, exaltemos su nombre, hagamos lo correcto, busquemos el camino de la santidad. Que pase un día es grave, es muy grave. Porque es tan importante lo que tenemos, que Dios mismo dice, un día van a tener hambre, se van a dar cuenta de que hace mucho no tienen palabra de Dios y la van a querer buscar, y van a querer la palabra de Dios, pero no la van a hallar.
no la van a hallar. ¿Se acuerdan de Cantares 5? El esposo golpeando la puerta. Y la mujer adentro, déjame dormir. Ya, me puse la pijama, a ver, estoy calentito, tengo la manta eléctrica, media de lana, el gorrito, con el pompón, estoy tapadito, la luz apagada. Déjame dormir, no me hagas levantar ahora. Y golpea al marido. Y después dice, bueno, me voy a levantar, ya me sacaste el sueño, ya me desvelé, pero bueno, ahora sí está. Te voy a abrir, la verdad que tengo ganas de estar contigo. Abre la puerta y no está. ¿Y dónde está mi amado? Se ha ido. Pero cuando tuviste la oportunidad de abrirle, no la abriste. Y ahí sale por toda la ciudad y la terminan golpeando, confundiéndola con un ladrón y pasa de todo. Pero cuando te golpeó la puerta no la abriste. Y ahora la desesperación. Y no lo encontrás. Y desesperada estoy. ¿Y dónde están? Y las demás doncellas le cantan y ella dice, no puedo vivir sin mi amado, pero ¿por qué no le abriste? Y Dios dice, un día van a tener hambre por la palabra y no la van a escuchar. Van a ir y recorrer por todos lados y no la van a escuchar. Y después dice, los que juran por el pecado de Samaria, estos son los ídolos de Samaria, y dicen por tu Dios, Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Esto era la idolatría que había en el pueblo del norte. La palabra de Dios nos lleva a tener hambre constantemente. Hoy tenemos hambre de la palabra de Dios, y la buscamos y la hallamos. Pero si vivimos un cristianismo tibio, un cristianismo tranquilo, donde parece que tenemos todo lo necesario, donde nuestro cristianismo tiene que ver con ir a la iglesia y tener amigos, buena gente, buenos hermanos. Cuando estás mal ahí te llaman, te apoyan, te visitan. Gente que manda versículos a los grupos de la iglesia, dice, Dios te bendiga, y con mensajes. Es un lindo ambiente, es un lindo ambiente, uno se siente bien. A veces cantamos, eh, está bueno. Y yo me siento bien así, yo quiero vivir toda mi vida así. Cuando ese es nuestro cristianismo y no va más allá, entonces sepamos que un día vamos a querer más y no lo vamos a hallar. Porque el cristianismo tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra búsqueda de Dios, con presentarnos en intimidad con Dios, con abrir nuestro corazón a Él, con decirle, heme aquí siempre, con glorificar su nombre, con avanzar en un camino que nadie ve, que es íntimo, que es personal con Dios. Todo lo demás viene por añadidura, pero eso hay que hacerlo hoy, eso hay que hacerlo día tras día. La santidad es algo tan importante en nuestra vida que tenemos que estar preguntándonos, ¿qué estoy haciendo con respecto a eso? Dijimos que podemos, punto uno, podemos disfrutar de la ausencia de Dios por un tiempo, pero ¿hasta cuándo? Dijimos también que la santidad no puede asociarse con la viveza criolla, que no podemos permitirnos en lo más mínimo hacer cosas que a Dios no le agradan. Dijimos que en algún momento todo va a cambiar. Y cuando todo cambie, ¿cómo nos va a hallar el Señor? Y dijimos también que hay urgencia por la santidad, hay urgencia por la palabra de Dios, hay urgencia por encontrarnos con Dios cada segundo de nuestra vida. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por el profeta Amós, que tuvo la valentía de dejar una ciudad pequeña y de ser pastor de ovejas, y
y de estar produciendo higos, Señor, decidió ir a un lugar lleno de gente, de movimiento, próspero, a profetizar tu palabra y a ser desechado también, a ser criticado. Pero algo entendía él, de que cada segundo de su vida era importante para poder crecer en santidad, para crecer en obediencia. Por eso es que hizo lo que hizo. Y tal vez el peligro que corremos como cristianos es a veces acostumbrarnos a la iglesia, a su forma, a la gente, a la vida, que son cosas lindas y que son cosas que tú también nos has regalado. Pero a veces dejamos lo más importante, que es esa relación cercana contigo, esos momentos de conectarnos en la intimidad, en lo personal contigo, de abrir nuestro corazón y poder derramar toda nuestra vida delante de ti. Señor, queremos cada día estar esperando la venida de Cristo. Queremos cada día estar madurando y creciendo en santidad y en la fe. Señor, no queremos distraernos con cosas del mundo, aunque sean buenas, Señor, aunque nos hagan disfrutar, aunque digamos qué bien que me va, Señor, que esas cosas no nos distraigan para dejar nuestros momentos contigo. Padre, queremos tener la fuerza, Señor, para cada día verlo como un día súper importante para un encuentro contigo, súper importante para que tú nos hables, un día que no podemos dejar pasar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.